¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Le doy gracias a Dios que me esté permitiendo en su bendita misericordia un día más de ser instrumento y portador de esta bendita palabra, que con todo temor reverente, sabiendo que Dios nos va a pedir cuentas de cada palabra, el día del juicio, me pongo a los pies de Cristo y me pongo como un servidor y un sirviente de todos aquellos que vengan con hambre y sed de justicia, para poder transmitir de gracia lo que me ha sido de gracia. Así que continuemos con la enseñanza número 61 de los Hechos, capítulo 23, versículo 16. Habiendo ya orado para que Dios me dé revelación, habiendo ya pedido a Dios y dándole las gracias por todos mis hermanos en Cristo Jesús en todo el mundo, por los que conozco, por los que no conozco, y también por los que por medio de este medio Dios me está permitiendo ser un instrumento en México, en Estados Unidos, en Argentina, en España, en Colombia, en Perú. Así que continuemos. Ayer vimos, bendito hermano y bendita hermana, cómo después de que Pablo fue presentado y él dio testimonio de la resurrección de la esperanza, cuando vio que había saduceos y fariseos y que hubo una controversia ahí mismo y que el tribuno quitó a Pablo de en medio por temor a que lo despedazaran. Entonces vimos cómo al día siguiente el concilio, los sumos sacerdotes se juntaron para hacer una promesa de matar a Pablo y de no comer y de beber agua hasta haberlo logrado. Y entonces tramaron ponerle una trampa, como ayer lo veímos, que el consejo dijo: ¿sabes qué? Mañana vas a ir al tribuno, vas a decir que queremos hablar con Pablo, que queremos escucharlo y nosotros le vamos a matar. Ahí nos quedamos, bendito hermano y bendita hermana. Prosigamos en el versículo número 16. Dice: mas el hijo de la hermana de Pablo. Bueno, aquí la bendita palabra nos enseña que Pablo tenía una hermana que estaba en Jerusalén y tenía un hijo que era sobrino de Pablo. Ahí estaba, ¿verdad? No por casualidad. Recuerde que estamos viendo también cómo las cosas las mueve Dios, y que Dios no es un Dios de casualidades, sino que Dios en todo momento pone y maneja tanto a los seres que no conocen a Dios como a los que no conocen a Dios como instrumentos para que se cumplan siempre sus profecías. Entonces, estaba el sobrino escuchando lo que estaban tramando en el concilio y la trampa que querían ponerle a Pablo, oyendo hablar de la celda, más el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celda, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Entonces, este varón que escuchó que lo iban a matar, pidió hablar con Pablo, entró hasta la celda para hacerle saber a Pablo lo que estaban tramando. Dio aviso a Pablo. Bien, entonces Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso para darle. Recordemos que en aquel entonces, pues el tribuno era como el magistrado, el de mayor autoridad para tomar decisiones en los casos para juzgar. Los centuriones eran los soldados que utilizaba Roma y que eran jefes de cuadrillas para ir a apresar a alguien, para que no hubiera disturbios, etc. Entonces, le dijo a uno de los centuriones: ve y lleva a este joven al tribuno, porque tiene algo que decir al tribuno. Él entonces, el centurión, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso, Pablo, me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. Ya le está dando testimonio el centurión al tribuno, que Pablo le había rogado que trajese a este joven porque tenía algo que hablar. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó:
¿qué es lo que tienes que decirme? Claro, recordemos que más adelante, bendito hermano y bendita hermana, también vamos a ver que el tribuno, los reyes, todos estos siempre eran hombres corruptos que siempre esperaban que se les ofreciera dinero. Ahorita no lo vamos a aprender eso, sí más adelante lo vamos a aprender, pero siempre esperaban a recibir dinero de parte del preso para dejarlo libre. Entonces, probablemente el tribuno pensó, ¿verdad?, que Pablo lo iba a mandar a su sobrino como mediador para proponerle algo, pero no era eso. Fíjese bien, entonces tomándole, le llevó al tribuno y le dijo, aparte, ¿verdad? El tribuno tomándole de la mano al joven y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, que ya sabemos que estaban tramando un engaño. Ya también vimos ayer, ya no me voy a detener, bendito hermano y bendita hermana, bendito pueblo de Dios, a decirle, y lo que ya le dije ayer, el fruto del diablo, cómo transgredían la ley, cómo hacían justicia por su propia mano, y el fruto que pone el enemigo de matar del odio, que es una carga. Eso ya lo vimos ayer. Ya no me voy a detener. A todos los que han dado un seguimiento, pues bienaventurados lo que ya aprendieron sobre todo este fruto. Dice en el 21, pero tú no les creas, le está diciendo el joven, el sobrino, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales han jurado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces, la promesa de que Pablo fuera libertado para llevarlo a los soldados ante el concilio y ahí lo mataran, ¿verdad? Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie le dijese que le había dado aviso de esto. Entonces, claro que el Sanedrín no sabía nada, que el tribuno ya sabía lo que estaban tramando. Recordemos que estamos viendo la gloria de Dios, bendito hermano, y cómo mueve. Acuérdense que ayer vimos también una profecía de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo que a Pablo, que así como había dado testimonio en Jerusalén, también era necesario que fuera a Roma a dar testimonio. Entonces Pablo sabía que en ese momento no lo iban a matar, pero sí Dios estaba poniendo los medios para que lo sacaran de ahí. Dice, y llamando a 2 centuriones el tribuno a esa hora de la noche, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, que la hora tercera serían, recordemos que a las 6 de la tarde para los judíos, en el calendario judío o hebreo, el verdadero, a las 6 con un segundo termina el día y empieza el otro día. Entonces, la tercera hora sería 6, 7, 8, 9 sería la primera, 10, 11, 12, a las 3 de la mañana. A las 3 de la donde todos están durmiendo, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, dice, y llamando a los centuriones, mandó para que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, porque recordemos que era un ciudadano romano, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, o sea, 460 hombres en total, casi 500, para que fueran hasta Cesarea escoltando a Pablo, porque lo iban a trasladar, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix, el gobernador, de una provincia de Jerusalén a otra provincia, a otra gobernatura. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, también que en aquel entonces el Imperio Romano había puesto gobernadores en Jerusalén, que era la capital de Israel, y de igual manera
en todas las aldeas o ciudades alrededor de Israel habían gobernadores, como en el tiempo de Jesús estaba Pilatos, estaba Herodes, pero el rey era el César. Entonces, de igual manera aquí, Félix, este otro varón del tribuno que lo está mandando a otro estado, sin que se dieran cuenta los que habían juramentado bajo maldición, el no comer ni beber hasta matar a Pablo. Bueno, ya está dando la orden que lo llevaran seguro y que fuera a esa hora. Y nadie estaba enterado, claro está. Entonces dice, a Félix el gobernador, un gobernante como lo fue Pilato en su momento. Dice, Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Ahora, esta era una carta que mandaban porque así se manejaba de gobernador a gobernador para cualquier caso. Entonces, aquí vemos la carta que le está mandando. La carta es de Claudio Lisias, podría haber sido el tribuno, podría haber sido el gobernador en ese momento de Jerusalén. Dice, Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Salud, que era lo que se dedicaban ellos, ¿verdad? A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era un ciudadano romano. Entonces, estamos viendo el por qué están haciendo todo esto. Si no, lo hubieran dejado, como de cierta manera nuestro Señor Jesucristo era un natal judío que había nacido en Belén. Bueno, ahí se dedicó su vida en Jerusalén, y yo creo que si Jesús hubiera nacido también en Roma, pues Pilato y el gobernador no lo hubieran entregado. Pero claro que todo esto pasó de mano de Dios para que se cumplieran las Escrituras. Entonces, aquí Pablo tenía esta protección, vuelvo a repetir, porque era un ciudadano romano. Aquí lo está exaltando como yo le había dado testimonio el día de ayer. Dice, queriendo saber la causa por lo que le acusaban, le llevé yo al concilio de ellos, ¿verdad? Como lo vimos ayer, que donde estaban los saduceos y los fariseos y los escribas, donde Pablo habló de la resurrección y de la esperanza con astucia, y que se hizo una controversia y una discusión. Entonces, eso lo había hecho Claudio. Dice, y queriendo saber la causa por lo que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos. O sea, como yo le dije ayer, bendito hermano y bendita hermana, a este gobierno no le interesaba la ley de ellos, ¿verdad? Porque desde un momento, cuando Cristo Jesús también le querían levantar injurias y querían inventarle algo para transgredir la ley de Roma, y tampoco Jesús la transgredió, entonces se dio Pilato que era cuestión de la ley de ellos. Y Pilato se lavó las manos, y Pilato dijo, a mí no me corresponde juzgar con esa ley. Entonces, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que hay una ley que es la del gobierno, la del mundo, y que el mundo juzga con una autoridad con esa ley para condenar a alguien, pero no puede juzgar con la ley de Dios ninguna autoridad más que Cristo Dios y los representantes, pero para enseñar la palabra. Entonces, se dio cuenta Claudio, este tribuno, que Pablo no había cometido ninguna infracción ante la ley de Roma, sino que eran cuestiones de la ley y cuestiones de religión. Entonces dice, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Por eso le habían quitado las cadenas y lo habían escuchado. Dice, pero al ser avisado de acechanzas de los judíos que habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásala bien. Entonces ya está diciendo, ¿verdad?, por el motivo por el que lo está mandando. Y claro que la autoridad romana así se apoyaba. Sobre todo, vuelvo a repetir, con un ciudadano
romano como lo era Pablo. Pásalo bien, dice, al punto le he enviado a ti, dice también, intimando también a los acusadores, porque esto lo iba a hacer Claudio al día siguiente, ¿verdad? Se iba a adelantar y iba a decir, ¿sabes qué? Allá está, lo que traten o lo que quieran, vayan con Claudio. Que traten delante de ti cualquier cuestión. Lo que tengan contra él, pásala bien, como diciéndole, ahí encárgate de este asunto. Dice, y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó a la tercera vigilia de la noche, le llevaron de noche a Antipatris, que era el lugar en donde estaba el excelentísimo gobernador Claudio, ¿verdad? Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fueron con él, volvieron a la fortaleza. Llevaron a Pablo y regresaron. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador en Cesarea, presentaron también a Pablo delante de él. Así que lo llevaron de noche, ¿verdad? Y lo presentaron. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Porque recuerde que habían muchos gobernadores. Y habiendo entendido que era de Cilicia, que venían de ahí de Jerusalén, de Cilicia. Y le dijo, te oiré, le dijo este gobernador a Pablo, cuando llegó, ¿verdad? Te oiré cuando vengan tus acusadores. Así le preguntó a Pablo, ¿de qué ciudad de Nama? Le preguntó eso. Leyó la carta y le preguntó a Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo le dijo de dónde era, le dijo, ok, ahorita no te voy, era de noche. Recuerde también, pues era en la madrugada, no sé, 5 o 6 de la mañana que hayan llegado a dejar a Pablo, ¿verdad? Dice, ya te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Un patio ahí de Herodes. Recordemos que Herodes, Pilato, siempre gobernaron como romanos, recordándoles siempre que en esos tiempos, bendito hermano y bendita hermana, pues había un imperio que estaba gobernando ahí. Bueno, vamos a empezar el capítulo 24 del libro de los Hechos. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y otra vez empezamos a ver el odio. En vez de decir, bueno, ya está preso, ya no está en esta ciudad, ya no está en el templo de Dios, ya olvidémonos de él, otra vez le vuelvo a recalcar, bendito hermano y bendita hermana, el fruto del diablo dentro de un cristiano, el día de hoy, de carne, que se jacta de la ley. También hemos visto ya cuando Pablo estaba libre predicando el evangelio en Europa, en Asia, como también los de la circuncisión, los que tenían este fruto, que no creyeron en Cristo Jesús, cómo lo seguían de un lugar a otro y siempre lo querían matar. Y no se quedaban tranquilos y lo seguían. Estamos aprendiendo, recuerde, el fruto del enemigo para no maravillarnos, el por qué nos blasfeman, el por qué nos persiguen, el por qué dicen toda clase de mal contra nosotros, para que no desconozcamos ese fruto que hay en contra de los santos de Cristo Jesús, de los verdaderos siervos de Cristo. Entonces, aquí, 5 días después, claro que al día siguiente, cuando fueron a sus acechanzas y tribuno le dijo, Pablo ya no está aquí, Pablo está en tal lado, pues se han de haber regresado también los que hicieron promesa bajo maldición y han de haber comentado, ¿ahora qué hacemos? Pues sabes que hay que ir a esa provincia y hay que ir con este gobernador. Por eso dice, 5 días después descendió
y descendió porque recordemos que Jerusalén estaba arriba. Jerusalén siempre estaba en un monte. El sumo sacerdote Ananías, con algunos ancianos, que eran sacerdotes también, de los que daban la palabra, siempre que la bendita palabra nos enseña de sumos sacerdotes, recuerde que era la tribu de Leví, era la tribu que Dios había escogido en su momento en el primer pacto para enseñar las escrituras, y los ancianos también eran considerados sacerdotes de la tribu de Leví, que tenían cierta estima por el tiempo que tenían y el conocimiento de las escrituras. Dice, y un cierto orador llamado Tértulo, porque también había gente que oraba, orador, Tértulo, pero a final de cuentas todos con el fruto del adversario. Dice, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Ahora recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que ellos tenían que señalar, eran hasta tontos, ¿no? Porque una persona que ya está enferma del diablo y que tiene ese odio, pues ni siquiera razona sabiendo que estos no podía, o no podía ser juzgado por Roma si no había transgredido alguna ley romana. Entonces, ellos sabían perfectamente bien que por cuestiones de la ley de Jehová y ellos no tenían, Roma no tenía el Dios de Jehová, no tenían esa ley, ellos no se embarraban con eso. Y sobre todo cuando era un ciudadano romano. Entonces, bien, y cuando fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, el orador fue el primero que habló. Cuando Pablo fue llamado, recordemos que dijo el gobernador que cuando vinieran sus acusadores, entonces oiría a Pablo. Entonces, bien, el primero que habla contra Pablo fue el orador que acabamos de ver, Tértulo. Compareció ante el gobernador contra Pablo. Y cuando fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Fíjese bien, ¿cómo un corazón endurecido? Como el primer pueblo sabía perfectamente bien que ellos no tenían que adorar al hombre, que ellos no tenían que adorar, y menos, fíjese bien, bendito hermano y bendita hermana, otro pecado más grave de este pueblo que era hipócrita, para que vea todos los pecados que cometían, porque ellos guardaban el primer pacto y se jactaban del primer pacto, y en el primer pacto ellos tenían rotundamente prohibido por la ley mosaica llevar a juicio a un hermano con un gobernante que no fuera hebreo y que no fuera sacerdote. Tenían prohibido ir también a adorar a alguien, porque fíjense bien, eso sí, cuando Pablo dijo que el evangelio era también para los gentiles, recuerde que el primer pueblo detestaba a los gentiles, a los que no eran pueblo de Dios, que eran inmundos y no podían tocar ni sus ropas. Y fíjense aquí cómo hablan y cómo le dan la gloria en vez de dársela a Dios, a un hombre. Fíjense bien, como el debido a ti gozamos, o sea, le están diciendo que gracias a este gobernador gozan de gran paz. Híjole, ahora sí que bueno, bendito hermano y bendita hermana, de igual manera, ¿no? Yo creo que los cristianos de carne que hoy confesan ser cristianos, pero que adoran los mandamientos de los gobiernos que gobiernan en cada nación, aplauden, siguen. Qué bueno que trajo escuelas, qué bueno que trajo trabajos, qué bueno que trae orden, qué bueno que nos trae todo esto. Esos son los cristianos de carne. Porque Cristo Jesús es mi paz, Dios es mi paz, ningún hombre bíblicamente nos puede dar ningún fruto, al menos que sea un siervo que tenga el Espíritu Santo y que me dé y comparta su don. Nada más hasta ahí. Entonces, fíjese bien lo confundido
y lo mal que estaban. También aprovecho para decirle, por ejemplo, bendito hermano y bendita hermana, mire, un verdadero cristiano que ha entendido el camino no se mete en la política ni tampoco va a votar. Yo, por ejemplo, tengo mi credencial de elector no para cumplir con lo que el gobierno manda de votar. Claro que no es cárcel, ¿verdad? Yo me sujeto a la autoridad, pero no es cárcel si voto o no voto. Muchos aquí, por ejemplo, adoran a López Obrador, lo tienen como un dios. La mayoría de los mexicanos, por la ayuda de la tercera edad, por la ayuda que está dando y por muchas otras cosas más. Entonces, nosotros no adoramos jamás al hombre, ni yo voto por ningún político, porque bíblicamente Dios es el que pone gobernantes y el que quita gobernantes para que se vayan cumpliendo sus profecías día con día hasta llegar a la Tercera Guerra Mundial, hasta llegar a los límites para que se dé lugar al anticristo. Se tiene que cumplir. Y salga yo a votar o no vaya a votar, Dios, escúchelo, Dios es el que pone. Pero yo tampoco voy a adorar al gobernador. Y si yo tengo alguna ayuda del gobierno, no es del gobierno, todo lo manda Dios. Como cristiano, yo alabo a Dios en todo momento. Entonces, aquí le estaban dando la gloria al hombre. Otro pecado. Por eso eran hipócritas, hermanos y hermanas, ¿verdad? Adorando a un gobernador romano cuando les era inmundo tener una comunión con los gentiles. Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo. Fíjese bien. Ahora, voy a detenerme aquí también por tu prudencia, para poder explicar la hipocresía de estos con la bendita palabra de Dios. Mire, una de las principales razones por la que el primer pueblo no creyó en Cristo Jesús fue primeramente por el pecado y Dios no les permitió ver la luz. Pero el segundo y más importante es que este pueblo esperaba un libertador, porque sí tenían el conocimiento por medio de las profecías del Antiguo Testamento que venía un libertador. Y escuche bien lo que le voy a decir. Ellos esperaban un libertador como Moisés, que Moisés fue una sombra para que los libertara del Imperio Romano y pudieran volver a hacer sus cultos y pudieran tener una ley sin que nadie se metiera y pudieran ser libres otra vez de cualquier otra ley. Ellos esperaban esa libertad. Así como Moisés, vuelvo a repetir, fue una sombra y los libertó de la opresión de Faraón y de Egipto, ellos esperaban un libertador físico, un libertador que los libertara de la opresión, vuelvo a repetir, y del imperio de los romanos. Cuanto en este pacto, la libertad era espiritual, no era física, no era como la del primer pacto que era una sombra, era espiritual y ellos no entendieron que Él nos venía a libertad del diablo, de la gobernatura del diablo y que todo había sido una sombra. Por el pecado, por eso. Ahora fíjese bien, si ellos no creyeron porque estaban hartos de este gobierno romano que no los dejaba hacer su ley, no los dejaba lapidar a una persona, no los dejaba hacer ciertos cultos que ellos hacían cuando estaban libres de un imperio o de un gobierno. Entonces, eso les impedía poder hacer los cultos. Hasta hoy también no pueden hacer los cultos que Dios les manda. Entonces, imagínense la hipocresía aquí de estar diciendo, tú gobiernas perfectamente y tienes prudencia. Entonces, eran unos hipócritas, ¿verdad? Todo para un objetivo, para ir en contra de la cruz de Cristo, para ir en contra de la sabiduría de Cristo. Eso, váyalo meditando y váyaselo poniendo en su corazón, porque la palabra está viva y hoy sigue siendo lo mismo, porque mientras esté Satanás y esté Dios aquí en el planeta Tierra, sigue siendo lo mismo. Sigue siendo esta batalla. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, los seres humanos únicamente somos instrumentos del bien o del mal. Y eso
cada quien tiene la voluntad. Porque si yo quiero ser operado por el bien, debo de tomar mi cruz, debo de cumplir con el pacto, debo de cumplir con temor lo que me trajo Cristo Jesús. Si yo quiero ser del diablo, amo mi carne, amo el pecado, y entonces ahí está la batalla el día de hoy. Entonces, bien. Entonces, estamos viendo cómo le da gloria al hombre, ¿verdad? Ahora, mire, muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Cuando Dios dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? No hay ninguno sabio más que yo. Y aquí le están dando gloria a este hombre. Haciéndole en pocas palabras la barba. Porque hasta hoy, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Los falsos representantes hablan con lisonjas. Hablan adulando siempre, ya sea para agarrar un favor del diezmo, de ofrendas o del dinero que tenga, o ya sea para adquirir un favor a cambio. Y así dice la palabra, estos adulan. Dice, y fíjense cómo le hablan, oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, en vez de recibir a Cristo. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en nuestras vidas, recibimos su gobernatura, recibimos su sabiduría, excelentísimo. Ahora, vuelvo a repetir como una sombra, los que no quieren salir del mundo y adoran la sabiduría de los gobiernos y de la sabiduría que meten, bueno, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Porque yo soy enemigo de todo gobierno mundial, de todo, no hay uno que gobierne y que enseñe la cruz, que enseñe a salir de este mundo, que enseñe a estimar como basura todo lo que me quita tiempo para adorar, para hacer luz, para trabajar en la obra de Dios. No hay un solo gobernador que haga eso. Pero ¿cuántos cristianos los adoran estando en el mundo? Y aplaudiéndoles. Porque yo cuando predico en contra de lo que trajo Satanás y de los gobiernos, que es lo que ya sabemos, lo que yo siempre le he dicho, me insultan, me señalan. Pero, entonces, ¿a quién le vamos a dar gloria? ¿A nuestro gobernador que nos trajo la verdadera paz? ¿La verdadera obra que es Cristo? Si soy pecador, claro que yo voy a hablar y voy a actuar de esta manera. Ahora dice, pero, por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Digo, si se fija, estos hombres eran hombres que expresaban y tenían estudios de letra, educación y modales, ¿verdad? Y que recordemos que el sumo sacerdote y ancianos fueron, porque este era otro fruto que tiene Satanás el día de hoy y otro fruto que tenían ellos, ¿verdad? Que sabían expresarse bien. De hecho, cuando hablaba Pedro, decían, ¿de dónde le sale toda esta palabra a este hombre? ¿Cómo puede hablar así si no tiene ni letra? De igual manera, cuando hablaba Cristo decían, ¿qué no es hijo del carpintero? ¡Fúchila! Y no creían en él. Porque ya, de igual manera como hoy, ¿verdad? Un cristiano tiene profesión, tiene diploma y bravo, tú vas a hablar, tú puedes dar la palabra porque tienes palabras escogidas de humana sabiduría. Entonces, vamos viendo también, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Porque Dios no vino ni por sabios ni por ricos. Pedro no sabía, no tuvo letras y Pedro fue un hombre que expuso la palabra perfectamente bien. Entonces, aquí estamos viendo cómo hablan con educación, ¿verdad? Fíjese, por no molestarte más largamente, te rogamos que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque sabemos que vas a juzgar con justo juicio, casi a favor de nosotros. Dice, porque hemos hallado, este hombre es una plaga. Fíjese bien, otra vez como le vuelvo a repetir, no podían ellos argumentar con la ley romana para acusarle de algo. No podían. Y si lo hacían, blasfemaban. Pero también en Roma, un ciudadano romano, se le tenía que comprobar el delito. Entonces,
Vamos a ver de qué lo acusan. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Ahora, bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, una plaga, sabemos que es un insecto o un animal que va y devasta vida y devasta sembradíos que alguien siembra y cosecha. Sí, bíblicamente, como sombra de lo que iba a venir, la plaga y los demonios son todos aquellos, el día de hoy, simbólicamente, que Cristo Jesús nos vino a dar vida, nos vino a dar una semilla, nos vino a traer el bautizo, nos vino a traer vida, empecé a crecer como un árbol y empecé a dar un fruto. Viene este tipo de plaga, que ellos sí son la plaga porque son demonios, a comer con engaño, tratándome de bajar de la cruz. Y si no me dejo convencer y me bajan de la cruz, me matan. Entonces, esta es una plaga que el día de hoy ha acabado con muchos que tenían vida, con muchos que daban fruto. Esta sí es una plaga. Y una plaga es numerosísima. Porque en estos tiempos, bendito hermano y bendita hermana, la puerta es ancha y muchos son los que entran por esa puerta. Mas los que entran por la puerta angosta somos pocos. De igual manera está profetizado que la apostasía no vendría Cristo sin que viniera la apostasía. También está escrito que en estos tiempos se amontonarían maestros a rascar el oído. Y esas son las plagas, esos son los demonios. Ahora, veamos cómo ellos quieren voltear la tortilla, como a Cristo Jesús también, ¿verdad? Jesús decía, ustedes son de vuestro padre el diablo. Ustedes tienen demonios, les decía. ¿Y sabe qué decían ellos? El que tiene demonio eres tú. Le decían, demonio tienes. O sea, siempre quieren voltear la tortilla. Pero sabemos nosotros, por nuestros actos, por nuestros hechos, quién es esa plaga. Entonces, esta plaga, estamos viendo que Pablo tenía vida y ellos no tenían vida. Pablo tenía a Cristo y ellos no tenían a Cristo. Y era un arbolito que querían destruir. Esta era la plaga. Entonces, querían voltear, ¿verdad? Dice, estaban blasfemando. Esta es una plaga y promotor de sedicciones entre todos los judíos por todo el mundo. Otra vez, promotor de sedicciones. De igual, ya le he dicho, y otra vez lo vuelvo a repetir. ¿Puedo entender la palabra? Porque proféticamente se cumplió en mí, en todo el tiempo que Dios me ha permitido, me he encontrado posición, no de una iglesia, sino de muchas iglesias que dicen que yo meto cosas que no vienen en la Biblia. Que eso es sedicciones, ¿verdad? Y que soy una plaga porque lavo cerebros. Sí. Entonces, gracias a Dios tenemos esta bendita palabra de vida. Gracias a Dios tenemos la verdad. Claro, muchos están en ignorancia porque no le invierten tiempo a la verdad o les molesta la palabra. Usted cheque cómo baja las visitas, hermano. Ya le he dicho yo, a mí 2 días que pasaron, 3 días, 10 visitas en un día, 12 visitas. Yo digo, wow, Señor. Wow, gracias Señor bendito por tenerme de este lado, por no ser de la puerta ancha. Gracias por tener hambre, gracias por tener sed de justicia. Gracias porque permaneciendo en esto conozco la verdad. Mas no los que no quieren invertir tiempo y se aburren. Y les gusta escuchar que les laven el cerebro con prédicas de 10 o 15 minutos o de 2 minutos que aparecen hasta en YouTube. Pero bueno, yo no juzgo, va a haber quien juzgue y ya el juicio está porque esos no tienen el Espíritu Santo. Bendito hermano y bendita hermano. Entonces, a los que predicamos la verdad, por eso tenemos poca audiencia, por eso tenemos poca gente, porque nos dice que somos una plaga que metemos adicciones. Dice, por todo el mundo, sediciones por todo el mundo. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Fíjense cómo ya aquí había una enseñanza. Cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Por qué esa palabra viene desde nuestro Señor Jesucristo,
que se le llamó Nazareno porque nació en Nazaret. Y mire qué tan ciegos estaban ellos, cómo tenían un velo, porque en el Antiguo Testamento, quiero decirle que a los nazarenos, o los nazarenos, eran aquellos varones escogidos por Dios, como Sansón, como Samuel, que hacían voto y se dejaban crecer el cabello y tenían gran poder. Y libraban, y fueron instrumentos que con el poder de Dios libraron muchas veces al pueblo de los pueblos adversarios que en el Antiguo Testamento estuvieron como una sombra. Hasta en esto estaban ciegos. Ya no sabían lo que era un nazareno. No comprendían la palabra. La tenían, pero no la comprendían. Este es el cabecilla de la secta de los nazarenos. Y le llamaban cabecilla. Otra mentira, otra blasfemia, porque recordemos que nosotros, los verdaderos hijos de Dios, tenemos una cabeza que es Cristo Jesús. Y que nosotros somos el cuerpo. Que únicamente nosotros nos movemos por los mandamientos de Jesús, como ya lo vimos, cómo se le presentó el Señor a Cristo Jesús a Pablo, en todo momento, y cómo lo estaba moviendo. Entonces, estamos viendo también la ceguera, el odio y cómo inventan. A final de cuentas, otra vez, estaba constatando este gobernador lo que le había dicho su compañero también, que era problema de su ley. Y lo estaba constatando aquí. Dice en el versículo 6, intentó también profanar el templo y, prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Ahora, aquí es muy importante para fortalecer lo que le he venido diciendo de la historia real en estos tiempos del Imperio Romano. Dice, intentó también profanar el templo. ¿Qué ha de haber estado pensando esto? ¿A mí qué me importa? O sea, sí, digo, no era cristiano, ellos no se metían en esta, al menos que no fuera romano, porque ya le dije que muchas veces por el dinero agradaban, a final de cuentas, agradaban a los judíos, ¿verdad? Y no dudo que hayan venido con dinero para sobornarlo también. Pero recuerde que era un ciudadano romano, Pablo. Ahora, intentó también profanar el templo. Ya vimos, ¿verdad?, que a Pablo se le acusaba porque ellos pensaban que había traído a gente gentil para meterla al templo y a los cultos, cuando no fue cierto. Entonces, estamos viendo cómo siguen levantando blasfemias, aunque sea la ley del Antiguo Testamento, están levantando blasfemias porque ninguna de estas acusaciones era real. Dice, y prendiéndole, fíjese bien, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Aquí está lo que le decía, ¿verdad? Porque en el momento en que entró el Imperio Romano, los judíos ya no pudieron ejercer la ley del juicio cuando tenían que juzgar a un hermano con la ley y que a veces, y muchas veces era muerte, era lapidarlo. Ellos ya no lo podían hacer. Entonces, quisimos juzgarlo como diciendo quisimos matarlo. Que también, otra mentira, ¿verdad? Porque en la ley no ordenaba que este hermano o que este varón fuera asesinado conforme a la ley. Tampoco, así como Esteban. Y todas las muertes que ellos debían no estaba conforme a la ley. Eran ya odio, era ya el fruto del diablo. Entonces, dice, pero interviniendo el tribuno, Licias, con gran violencia, le quitó de nuestras manos. Y sí, efectivamente, así como lo está exponiendo este orador, que se atrevió a hablar, sí pasó así, pero recordemos, trataba de engañar a este gobernador diciendo que había transgredido la ley y el templo. Era una mentira. Que claro, vuelvo a repetir, a esta autoridad no le importaba eso. Dice, mandando a sus acusadores
que viniesen a ti. Ahora, ya dice, nos los quitó de nuestras manos, el tribuno. Luego dice, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Ahora, ya está diciendo, ¿verdad? Y te informamos que, pues, el otro gobernador o el otro tribuno nos dijo que viniéramos a ti para acusarle. Y tú, pues, ya has escuchado todas estas cosas de que le acusamos. Dice en el 9. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. O sea, todos los que iban acompañando a los ancianos y al sumo sacerdote Ananías, habían también judíos de la circuncisión, claro, pecadores que no creyeron en Cristo, que confirmaban, sí, así es, así, y confirmaban. Entonces, recuerde, bendito hermano, también que la bendita palabra en el Antiguo Testamento dice así, no dirás falso testimonio contra tu hermano. Era un pecado muy grave. Levantar un falso testimonio. A estos ya les valía. O sea, ya tenían endurecido el corazón. Como hoy los cristianos de hoy de carne. No tienen temor de Dios. Transgreden transgreden la ley. Y están en el mundo y tienen un corazón ya endurecido. Ya no tienen temor. Ya no tienen sensibilidad. Ya la han perdido. Entonces, estos varones estaban pequi y se jactaban de guardar la ley y acusaban de no guardar, cuando ellos eran los que no guardaban la ley. Híjole, qué maravilla poder entender el fruto de castigo que Dios permite a alguien que rechaza a Cristo Jesús y sus enseñanzas. Porque ha de ser horrible tener este odio, este peso contra los santos de Cristo Jesús. Y bien merecido. Dios es justo. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, dice entonces, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase. Ahora, aquí llegó el momento en que le dijo, cuando vengan tus acusadores, yo te oiré. Y recuerda el por qué. Era un ciudadano romano. ¿Ok? Pablo, para que hablase. Ahora, este respondió. Ya no podían aprenderlo ahí. Habían soldados, había guardia, ¿verdad? Entonces, este respondió. Pablo. Y claro, vamos a ver cómo habla Dios nuevamente, ¿verdad? Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Fíjese la diferencia de alabarlo como estos y de decirle tú eres nuestra gracia, tú eres nuestra paz, oh excelentísimo, tú que gobiernas. No. Aquí, fíjese cómo habla un verdadero cristiano que no le da gloria para conseguir el favor del hombre, sino siempre el de Dios. Ahora, aquí nada más está diciendo, fíjese bien lo que dice. Este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez. Pablo sabía también quiénes eran jueces. Eres juez. Aquí estamos, juez. Es el que juzgue de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Porque también Pablo sabía que nosotros los cristianos debemos de sujetarnos a las autoridades. Que no en vano traen la espada. Que no en vano puso Dios al magistrado y al juez. Eso lo dicen Romanos a los que han leído la Biblia. Ahora dice, ¿cómo? Como tú puedes cerciorarte, subí a adorar a Jerusalén. Como puedes verlo, ¿verdad? Porque ya te lo dijeron que vengo de Jerusalén. Recordemos que remontándonos a las enseñanzas pasadas, no se le olvide que Pablo subía porque era la fiesta principal de los judíos, el Pentecostés.
Y había subido a adorar, no en el primer culto, no. Adorar a Jerusalén, porque fue un mandato que el Señor le dio que fuera a predicar la palabra a Jerusalén. No para adorar en los cultos que ellos hacían, sino para dar testimonio de la cruz, testimonio de la verdad. Dice, y no me hallaron disputando con ninguno. Dice, nadie de ellos me halló disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud. Ya está diciendo, estos son mentirosos, ¿verdad? Le estaban blasfemando, le estaban inventando. Ni porque los que hicieron ellos fueron los que amotinaron, ellos fueron los que provocaron todo eso, sin ningún delito en la ley de Jehová para acusar a Pablo. Dice, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Aquí ya un hombre, claro, está hablando Dios, ¿verdad? Pues les está diciendo que todo esto es mentira. De lo que está en la ley. Aunque Pablo sabía que un ciudadano romano no podía ser juzgado por esta ley si no tenía delito ante la ley del gobierno, como ya se lo expliqué. Dice en el 13, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Porque ¿qué le dije yo hace rato? Que para acusar a un ciudadano romano de haber transgredido la ley de Roma, tenían que comprobar. Tenían que agarrarlo en el acto y comprobarlo. No así nada más de que yo soy testigo y no. Dice, Pablo sabía como romano que le tenían que comprobar. No te lo pueden comprobar, dice. Por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ahora fíjese bien. Otra vez. A un gentil que Pablo está defensa, pero que están ahí todos escuchando. Dice, pero yo te confieso, ya hablando de la ley, ya no hablando de la ley de Roma, sino de esta ley. Yo te confieso, de este lado, que tú no conoces, oh excelentísimo gobernador. Yo te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, otra vez, meditemos. Bendito hermano y bendita hermana, por favor, según el camino que ellos llaman herejía. Recuerde, ¿qué dijo Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Pablo en todo momento predicaba a Cristo, predicaba la cruz, predicaba el bautizo, predicaba salir de la circuncisión, predicaba con amor. Ahora, claro que de igual manera, vuelvo a repetirle porque esto es una sombra que se repite el día de hoy. Yo predico el camino. ¿Cuál es el camino? Jesús dijo muy claramente, el que no toma su cruz y me sigue, ese es el camino, y me sigue todos los días, no puede venir a mí ni al Padre. También el camino es este. Alguna ocasión le decían a Jesús, Señor, muéstranos dónde moras, te queremos seguir. Y él dijo, las zorras tienen guarida, el Hijo del Hombre no tiene guarida. Como diciendo, el que me quiera seguir es para dar el evangelio, es para servir a mi Padre. Salgan. Entonces, sí es muy importante que nosotros también, por predicar el camino, por predicar la cruz, por predicar salir del mundo, por predicar entregarse a Dios, por predicar que el planeta Tierra es una preparación, que somos extranjeros, peregrinos, gente de paso, advenedientes, se nos dice herejes, se nos acusa, se vuelve a repetir la historia. Recuerde que la palabra es viva, no es historia, porque si yo digo es historia, ¿para qué leen la Biblia entonces? ¿O para qué se jactan de leer la Biblia? No, la Biblia, dice Cristo Jesús, no pasará ninguna coma, ninguna tilde, antes de que yo venga y se haya cumplido todo esto. Bien, entonces es muy importante, ¿verdad? Lo que está diciendo este varón. Dice que según el camino que ellos llaman herejía, dice, así sirvo
a Dios de mis padres. Sí, así sirvo. Y nadie me va porque es un servicio al Dios de nuestros padres, del Antiguo Testamento, porque la palabra no está presa. Por eso hay una alabanza, bendito hermano y bendita hermana, que bueno, está inspirada por Dios referente a lo que estamos viendo aquí. Dice así: en mi proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban huyeron, mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él me dijo que conmigo estaría y en su presencia me acompañaría. Que se vayan todos, menos tu presencia, que me falte todo, menos el Espíritu Santo. Dice, que se vayan todos, pero algo jamás podrán lograr. Dice así la alabanza, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? No, nadie puede lograr, ni la oposición, que nosotros glorifiquemos este camino y cumplamos con el servicio, a pesar de la oposición, a pesar de los ataques, a pesar de perder familia. No importa, que sigamos sirviendo al que es fiel. Dice, así sirvo al Dios de nuestros padres. Dice, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Otra. Creyendo todas estas promesas que Dios permitió en el Antiguo Testamento, por medio de Isaías, de Ezequiel, de Habacuc, de Moisés, de Elías, de Eliseo, de Ageo, de Malaquías, de Zacarías, de todos los profetas, Señor, que Dios utilizó para dar testimonio de este camino, y que iba a venir un Salvador, y que iba a venir la gracia, y que iba a venir un libertador, y que iba a venir a rescatar, y que nos iba a hacer un pueblo perfecto, un pueblo. Yo creí, Señor, en todas estas cosas. Pero recuerde que Pablo utiliza la Biblia, mas no los otros. Creyendo todas las cosas que en la ley, en los profetas están escritas. Dice en el 15, teniendo esperanza en Dios. Ahora, vamos a meditar esto. Teniendo esperanza en Dios. ¿Por qué? ¿De qué está hablando aquí? Claro que la enseñanza es para nosotros. Este gobernador no podía entender estas cosas, pero Pablo lo decía frente al primer pueblo, porque él estaba utilizando la ley. Y teniendo esta esperanza en Dios, porque el mismo Dios nos dijo que el que no padeciera, que el que no lo aborreciera el mundo, que el que no diera testimonio de la verdad, que el que no fuera la luz, que el que no fuera la sal, que el que no alumbrara, que el que fuera cobarde, no iba a entrar al reino de los cielos. Que los que tomáramos la cruz, el mundo nos iba a aborrecer, que nos iban a perseguir, que íbamos a tener oposición. Pero, ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Pablo está dando testimonio que por la esperanza de la vida eterna estaba haciendo y dando testimonio de la verdad. Y no nada más está este versículo, está todo Hebreos capítulo 11, donde dice que estos varones prefirieron padecer, prefirieron ser maltratados, prefirieron ser asesinados en aserraderos, porque tenían puesta la mirada en el galardón, en la esperanza. Dice entonces, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos, ya no la esperanza de vivir, porque ya le había dicho Dios que iba a morir. Ya había profetizado Pablo que ya no iban a ver su rostro. No habla de la esperanza de vivir. Y también de la esperanza de que algún judío se convierta. Pero primeramente de la vida eterna. Dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos. Ya le dije cuál es la esperanza. Le acabo de decir la vida eterna. Así de justos como de injustos. Ahora, dice, la cual también ellos albergan. Porque acabamos de ver también cómo Pablo
en la enseñanza pasada, ayer vimos cómo Pablo, cuando vio que habían saduceos y fariseos, cómo habló de la resurrección. Ahora, aquí había puro fariseo. De igual manera, a usted haga una encuesta, bendito hermano y bendita hermana. Yo alguna vez mandé esa tarea a ovejitas que Dios me permitió enseñar en su momento. Y les dije y les dejé de tarea, vayan a las iglesias que se autodominan cristianas, cerca de sus casas, vayan con cristianos que se piensan que son cristianos y hagan esta pregunta, que si creen que va a haber un juicio y hay vida eterna. Y todos dijeron que sí. Todos dijeron que sí. Como estos, los fariseos sabían de la resurrección. Pero, fíjese bien lo que le voy a decir, lo confesaban con su boca, pero con su corazón pecaban. Porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, no de palabras honro a Dios. Así dice en Santiago, hablando de la fe, dice, oh, quien seas que seas tú cristiano, muéstrame tu fe sin estar en la cruz, muéstrame tu fe sin caminar en el mar y yo te voy a mostrar mi fe estando en la cruz y caminando en el mar. Porque la fe de la vida eterna y de la esperanza es que el que no trabaje, el que no ame a Dios y no ame al prójimo, no va a entrar a la vida eterna. No por confesarlo, no por cargar una Biblia, no por ser hipócrita, voy a ir a la vida eterna. Entonces, y Pablo está dando testimonio de la resurrección, así como de los justos, como de los injustos, porque efectivamente, bendito hermano y la bendita palabra, Dios nos enseña, y la Biblia nos enseña que el juicio empieza por su casa. Y en la resurrección vamos a ser levantados todos aquellos, desde que vino Cristo Jesús hasta el último que quede, vamos a ser levantados todos los cristianos llamados que recibimos el pacto, hayamos sido injustos o hayamos sido justos. Y recordemos, Mateo 25 nos dice que a la izquierda va a tener a los cabritos y a su derecha a las ovejitas. Y a los injustos y a los cristianos que fueron engañados y entraron por la puerta angosta, les va a decir, porque cuanto no me diste un vaso de agua, porque cuanto me viste en la cárcel y no me fuiste a visitar, porque cuando me vistes descalzo y desnudo y no me vestistes, entonces al lago de fuego. Ya sabemos los que hemos leído la bendita palabra en San Mateo 24 y 25, los tiempos finales y que habla del juicio. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo deseo de todo corazón que la presencia de Dios y de Cristo Jesús estén con ustedes, y si Dios me permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 62. Le mando un abrazo y le mando el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.